Nos toca hoy hablar de los beneficios que aporta una intranet moderna a las organizaciones. En primer lugar, que dota de un punto único de encuentro. Es decir, una intranet moderna se convierte en un espacio único para todos los empleados de la compañía con independencia del rol que desempeñan, un lugar que permite de alguna manera acercar la organización a cada uno de los empleados y además que sirve de soporte para la colaboración entre los mismos, sea cual sea el papel que ocupan y tratando de ofrecer una experiencia óptima para cada uno de ellos. Una intranet moderna debe permitir que cada empleado perciba una experiencia personalizada a la hora de acceder a la intranet. Cada trabajador va a acceder a un espacio personalizado, en este caso por y para el propio empleado, y para ello tendrá en cuenta la información que está alojada en su perfil, que puede residir en Microsoft 365, en el directorio activo, en cualquier otro sistema corporativo que recoja información del empleado, sistemas de recursos humanos, en RPs, en cualquier sistema donde pueda residir información importante para ser capaz de segmentar la información que se muestra en la intranet. Se trata de alguna manera que todos los contenidos y todos los servicios que se muestren dentro de la intranet se clasifiquen bajo tres tipologías. Contenidos generales dirigidos a todos los empleados de la compañía, contenidos promocionados, que son según el rol que desempeña un usuario dentro de la compañía, se le van a proponer una serie de contenidos, y contenidos de interés personal, que son aquellos contenidos individuales, de intereses individuales del empleado. Es decir, que yo en mi perfil me he podido señalar aquellos contenidos que son interesantes para mí y se me van a posicionar también en primer lugar. Por otro lado, la comunicación es una necesidad clave en cualquiera de las organizaciones y los empleados además tienen la necesidad de sentirse conectados y alineados con el propósito de una organización. En este caso, una intranet moderna se convierte en el principal elemento de comunicación de las organizaciones y debe proporcionar un canal de escucha y participación para todos los empleados. Aquí en este caso, lo que estamos visualizando es una pantalla y una hemeroteca de noticias, donde se pueden encontrar todas las noticias que hay dentro de la compañía. Noticias que en primer lugar son segmentadas según mi rol y se me muestran aquellas son más relevantes para mí, pero que a través del buscador o a través de los propios filtros, pues soy capaz de hacer búsquedas de otro tipo de comunicaciones a las cuales también puedo acceder. Noticias, comunicados, documentación, cualquier información relevante para mí. Por otro lado, un entorno de trabajo moderno ya no se limita solamente al uso en la oficina, sino que digamos que a la hora de diseñar estos espacios de trabajo debemos de disponer a todos los empleados de todas las herramientas que necesitan, bien sean desde casa, desde la planta, desde la oficina, desde la calle, desde cualquier lugar donde se encuentren. ¿Qué debe de permitir? Comenzar un proceso, en este caso, por ejemplo, como lo señalamos en el ejemplo, en un espacio físico como puede ser la oficina y a través de un dispositivo como puede ser el PC, y que pueda ser continuado en otro dispositivo como puede ser un móvil o incluso en entornos offline como puede ser una mesa de reuniones o incluso que estés de viaje en un avión y puedas seguir trabajando o ejecutando algún proceso y cuando retomes red, pues otra vez el proceso continúe. Por otro lado, uno de los objetivos claves e importantísimos dentro de las organizaciones es aumentar siempre la eficiencia y la rentabilidad a través de la mejora y automatización de los propios procesos que tienen. Entonces, en este caso, se trata de conseguir que los empleados puedan realizar cualquier proceso sin salir del entorno de trabajo, sin salir de la intranet, trabajando de forma productiva y eficiente y además sin tener que encargarse de aquellas tareas repetitivas que de alguna manera las puede ejecutar bien un pequeño bot o cualquier otro sistema automatizado. En este caso, nos apoyamos siempre en la Power Platform, que es la plataforma low code de Microsoft, que nos va a permitir de alguna manera automatizar procesos de manera muy sencilla y además integrarnos con cualquier aplicación o con casi cualquier aplicación corporativa que tenga la propia organización. Un elemento clave, además, es que a la hora de diseñar el espacio de trabajo, el espacio moderno, la intranet moderna, pongamos el foco siempre en el empleado. Es decir, se diseñe un ecosistema de soluciones, pero pensando siempre en el propio empleado. En este caso, es importantísimo desde nuestro punto de vista disponer de espacios personales con acceso a toda la información relacionada con el empleado, es decir, una especie de dashboard, un espacio donde pueda encontrar mis tareas, mi calendario, mis proyectos, mis cursos y además que me vaya trayendo información de diferentes sistemas corporativos que me facilite la vida, siendo de alguna manera un centralizador de información cuyo origen puede estar, como decíamos, en otros sistemas como puede ser RPs, CRMs, LMS, cualquier sistema. Y además, incluso incluir, que es algo que le suele gustar mucho a las áreas de personas y de recursos humanos, incluir soluciones de autoservicio para el empleado, para que puedan hacer cualquier trámite, puedan ejecutar cualquier trámite, o al menos comenzarlo, vinculado a la gestión de personas.
En este caso, gestión de nóminas, gestión de bajas y permisos, gestión de vacaciones, cualquier trámite relacionado con la gestión de personas. Algo muy parecido, pero desde el punto de vista del manager. Es decir, desde el punto de vista de Encamina, es importantísimo para las organizaciones facilitar la vida, no solamente al empleado, sino al manager, facilitar esas tareas de gestión del manager sobre su propio equipo. ¿Cómo? A través de cuadros de mando con información relacionada en este caso con el desempeño de las personas que componen los equipos, en este caso que podamos ver calendarios compartidos, disponibilidades del equipo, tareas pendientes del equipo. En este caso, ¿en qué nos podemos ayudar además mucho? En Viva Insights, que es una herramienta que nos va a permitir, de alguna manera, nos va a dar indicadores a los responsables con informes de las funciones y recomendaciones para optimización del trabajo, no solamente del propio manager, sino de su propio equipo, algo que en este caso es clave. Por otro lado, un espacio moderno de trabajo debe permitir que el conocimiento, de alguna manera, vaya a los usuarios y no sean los usuarios quienes vayan a buscarlo, es decir, que les facilite también la vida a los usuarios, es decir, que la gestión del conocimiento sea muchísimo más natural en las organizaciones. En este caso, ¿en qué nos apoyamos también? En Viva Topics, que es una de las herramientas de la suite de Microsoft Viva que de alguna manera es capaz de convertir el contenido que existe dentro de las organizaciones en conocimiento aplicando inteligencia artificial, es decir, es capaz de analizar de manera nativa los contenidos, las conversaciones, clasificar la información en áreas de conocimiento e incluso buscar especialistas en cada una de ellas. Y todo esto lo hace de manera casi nativa. Por otro lado, una Internet moderna es algo clave que incentive la participación de los propios empleados. En este caso, hay una cosa que solemos explicar también a las compañías y es que las relaciones interpersonales son las conexiones más importantes que tienen los empleados con la propia organización. Y en este caso, una intranet moderna debe alentar, debe procurar la colaboración dentro de los equipos, de las redes, de las comunidades, contribuyendo a que los usuarios participen y de alguna manera a la vez desarrollen sus actividades y además aprendan. Es decir, que esa propia participación les permita de alguna manera esa propia actividad, crecer como profesionales dentro de la organización. La participación, en este caso, de los trabajadores de primera línea, los usuarios de los frontline, los freelance workers, los usuarios que están en planta, los usuarios que están en obra, es también clave. Es decir, estas redes profesionales, estas comunidades deben de llegar no solamente a los usuarios de oficina, sino para que sea verdaderamente una herramienta para la organización potente, debería de ser capaz de llegar hasta los propios usuarios, en este caso de planta. Está comprobadísimo, que el reconocimiento de los propios empleados en espacios sociales permite un mayor grado de compromiso, de felicidad y a la larga de fidelización. Y eso ocurre con los information workers, con los usuarios que están en oficina, y ocurre de la misma manera con los usuarios que están en planta. Es clave. Y por otro lado, una intranet moderna, de alguna manera, supone un cambio importantísimo hacia la humanización de la experiencia del empleado, ¿vale? Digamos, es un salto hacia una presencia más humana, de alguna manera, de las propias soluciones digitales. Entonces, una intranet moderna, ¿qué debe proporcionar? Una reducción del estrés, una relajación de los empleados, una relajación, digamos, de alguna manera de los propios empleados, una desconexión, a ser posible real, de las propias herramientas digitales. Es decir, debe ser una solución que promueva este tipo de iniciativas de bienestar dentro del empleado. ¿Y aquí en qué nos vamos a basar también? En Microsoft Insights, que de alguna manera es una herramienta de la suite de Microsoft que está ideada para proporcionar a los empleados una serie de informes y recomendaciones para que trabajen de una manera más óptima y mejor desde el punto de vista de bienestar. Por otro lado, una intranet moderna debe acelerar el crecimiento de los empleados, ¿vale? Muchos empleados a día de hoy ya priorizan el aprendizaje y el desarrollo profesional por encima de otro tipo de condiciones. Y esto lo tienen que tener en cuenta las organizaciones y tienen que ser capaces de ofrecer de alguna manera soluciones que sean capaces de capacitar el desarrollo de una carrera profesional de los empleados dentro de la propia organización. En este caso, ¿qué se trata? De proporcionar los recursos necesarios a los empleados para que sean capaces de desarrollarse como profesionales y además de generar unas nuevas experiencias de aprendizaje dentro de la propia intranet. En este caso nos apoyaremos en Viva Learning, que ya es una solución de Microsoft también, nacida por y para este tipo de necesidades. Y por último, una intranet moderna se concibe
como una puerta de entrada a todo el ecosistema de soluciones digitales que tiene una compañía. Es un hub, es un centralizador, es un facilitador de acceso a todo lo que un usuario necesita. Entonces, ¿qué es lo que debe permitir en este caso la intranet? Simplificar la vida de los empleados, es decir, que el usuario se abstraiga del ecosistema de soluciones y que de alguna manera le proporcione el acceso a todas ellas, además de una manera inteligente, es decir, que sea capaz de identificar el rol que juega cada empleado dentro de una organización para ofrecerle aquellas herramientas que son prioritarias para él y, si es necesario, darle acceso a aquellas que no son prioritarias, pero que en algún aspecto secundario puede necesitar el empleado. Y esto sería un pequeño resumen de algunos de los beneficios, aparte de otros muchos, que nos puede ofrecer una intranet moderna a las organizaciones y compañías de hoy en día.